lado. Sí. Es el de usted, no tiene ese. Ah, no, sí. Ahí. Sí tiene. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Mundo Holístico, como todos los miércoles a la 1 de la tarde, tiempo de México, a través de www.planeta 2013 televisión por internet. Y bueno, no sé si estoy contenta o triste, porque es la temporada de los 13 abuelos de conocimiento del Semanáhuatl, del documental del productor Oliver Pliego. Sí. Oliver ya es el Muchas tercer gracias. el número 13 treceavo. abuelo que entrevistamos aquí. Sí, Bienvenido. ya 13, Y vamos wow. a cerrar, como decimos en México, con broche Con de oro. broche de oro. Entonces, pues, estoy feliz, pero que se cumplan los cometidos, pero estoy triste porque, bueno, a lo mejor luego hacemos otra saga, ¿verdad? Sí, pues hay Y muchos bueno, abuelos y abuelas que encontrar y que nos compartan sus conocimientos, así que no creo que sea sí ni el que... primero ni el último. No, pero de la temporada de los De la 15 temporada abuelos. sí es el último. Entonces, pues bueno, después regresamos con otra temporada. Y tenemos aquí en el estudio de Mundo Holístico, bueno, mejor nada más voy a decir su nombre, porque en relación a su cargo o título, ya nos corrigió porque lo anunciamos como director, pero del Supremo Consejo Indígena Pluricultural Mexicano AC. Él es Sergio, bueno, denos su nombre por favor, Sergio Molina. Claro que sí. Sergio Molina López. Y preséntese, ¿cuál es su cargo en el Consejo? Muy bien. Agradezco Flor Murcia, agradezco Oliver darme la oportunidad Igualmente. de Igualmente, poder usted. compartir la palabra con miles y miles de seguidores que tienen a través de este medio de televisión. Desde la parte donde vengo no somos ajenos a esto que ustedes producen. Por lo tanto, me siento muy complacido el estar aquí con ustedes y agradecer la anfitrionía que en este sentido me otorgan. Y sin el afán de polemizar, quiero ser muy puntual de la manera en que el Supremo Consejo Indígena está estructurado. Y digo lo polémico porque cuando diga yo mi cargo, el que tengo legalmente, que somos una asociación civil, Sí. Para que no vaya a causar polémica de que... Y si causa, bueno, que les quede claro, sí. Mejor, ¿no? Bien, el Supremo Consejo Indígena Pluricultural Mexicano es una figura jurídica, es una asociación civil que decidimos registrar legalmente y tener una escritura pública que nos permita seguir en este largo camino de rostros, caminos y rostros, prácticamente, que es como el gran movimiento de los pueblos indígenas viene caminándolo con muchas que será problemas, con mucha de la parte quienes le tocan en las políticas públicas de este país delinearlo, son los pueblos quienes tienen realmente esa marginación. Y bien, el Supremo Consejo Indígena se divide en 4 niveles de organización. La primera de ellas es el Consejo Normativo. Y el Consejo Normativo es donde se encuentra el Congreso Nacional, las convenciones a nivel estatal y las asambleas de municipios y de comunidades. Es la máxima autoridad del Supremo Consejo, es el normativo. Después viene el Comité Ejecutivo Nacional, que es la parte ya formal y legal, en donde ostento el cargo de presidente del Comité Ejecutivo del Supremo Consejo. Presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Nacional. Tenemos otro nivel de autoridad que es el Consejo de Fiscalización, y que es la parte interna, la que le da al Supremo Consejo ese ordenamiento legal con esa disciplina, ¿no? Fiscalización y vigilancia es un órgano interno, pero es también un órgano de poder. Se encarga de fiscalizar, ¿no?, todo lo que hacemos. Ahí es donde se dictaminan muchas cosas.
Y finalmente tenemos el Consejo Consultivo del Huey Tlatoca. Y ahí es donde está toda la parte de los pueblos originarios. Y por supuesto que ahí tenemos a un representante nacional indígena. Es decir, de todo este Supremo Consejo Indígena Pluricultural Mexicano, al interior hicimos una gran simbiosis, diría yo, de lo que representa los pueblos originarios con esta parte importante que nos habla de lo que legalmente podemos hacer a través de una asociación civil. Pero todo ello perfilado para ir creando un andamiaje importantísimo para venir a apoyar a los pueblos originarios. No solamente de mi estado, yo soy de Metepec, del Estado de México, este municipio tan importante en donde el corredor del Matlacinco, en esa parte hacia el sur del estado, se dio y se vivió de manera muy importante hace muchísimos años. Y entonces, este gran proyecto del Supremo Consejo pues es el que andamos compartiendo a lo ancho y largo del país, pero con una referencia muy importante. Esa referencia muy importante es lo que fue la gran nación de la Náhuatl. Así están estructurados. Desde Canadá, Nicaragua, y después, a partir de una serie de movimientos, se extendió hasta la Patagonia. Y esa es la búsqueda, justamente, esta es la apuesta del Supremo Consejo, de irnos vinculando con los pueblos de este gran continente. Por supuesto que es un gran propósito, pero ahí vamos, cosa que posteriormente, si es que hay oportunidad, iremos obviamente comentándoles el avance que tenemos, con quién platicamos, cómo lo hacemos, de qué manera y cuál es lo que siempre ponemos sobre la mesa. Es decir, el análisis, la discusión sobre temas muy importantes. Para apoyar a todos los pueblos originarios. Así es, a todos. Y entonces, pues que pudiera verse, así como presidente del Supremo Consejo, pues de una parte, que es el Comité Ejecutivo Nacional, en donde legalmente debe haber un presidente, un secretario general y todos los secretarios, ¿no? El que va a atender asuntos de salud, de educación, el de cultura, es decir, tenemos dentro del Supremo Consejo 46 secretarios, ¿sí? Cada uno atendiendo la parte que le corresponde. Y entonces es menester del Comité Ejecutivo Nacional que era justamente esta andamiaje muy importante de organización. Si nos apoyamos muy fuertemente del Consejo del Huey Tlatocan, y es ahí donde tenemos al presidente, perdón, no es presidente, al representante nacional de los pueblos originarios. ¿Cuál es el nombre de él? Él es Martín García García, jefe supremo de Malinalco. Martín de Malinalco, es Martín. Él es el quien tiene sí. ese cargo, y además está conforme a estatutos y está registrado, y tenemos la escritura pública donde legalmente estamos constituidos. Porque muchos grupos, muchas organizaciones y quienes andan también en este camino dicen: yo tengo un grupo y represento a un grupo importante de la comunidad o del pueblo que se trata. Y entonces decíamos, bueno, ¿y qué es lo que, en qué te fundamentas? ¿O qué es lo que te respalda? Y la respuesta clásica es el segundo artículo de la Constitución mexicana, en donde dice que la nación es única e indivisible y que está sustentada en los pueblos originarios y su autonomía. O sea, me respalda la Constitución. O sea, es cierto, pero además yo necesito saber o conocer realmente cuál es un programa de acción, unos estatutos, una forma de organización. Y dicen que con la Constitución es suficiente, pero atrás no hay ese respaldo legal que te permita a ti entrarle, ¿no? O sentarte en
los niveles de gobierno en donde hay muchos programas, hay muchos recursos, pero que te ves limitado cuando no presentas un documento Que te avale. que te avale. Claro. Y en ese sentido los hemos nosotros invitado a que se constituyan como una organización justamente para defender sus derechos, ¿no? Tanto del territorio como de cultura, como muchos aspectos, y sobre todo ir por esos recursos que no son ni del gobierno, ni de los diputados, ni de los senadores, sino son recursos del pueblo que hacen llegar a esos niveles, ¿no?, políticos, que es de los pueblos y que tiene que regresar hacia ellos. Es una de las formas, pero muchas gentes me han comentado, es que no es necesario que yo me constituya en una asociación civil o una figura jurídica, solamente apelo al segundo artículo constitucional, en donde me dice que debo ser reconocido y debo además, están obligados a darme el apoyo. Pues lamento decirles que esta parte no es así. No es así. Hemos platicado con varios de los hermanos que andan en las organizaciones y no les decimos que los invitamos a que sean parte, sino que ellos mismos y con fuerzas propias logren esta parte de organizarse y después ya entonces entraremos en una nueva etapa de organización. Que se vayan sumando pueblos o no. No, sino más bien ir vertebrando el gran movimiento de los pueblos originarios a través de un proyecto común y muy específico. Es decir, no importa qué tan diversos seamos, lo importante es que la unidad se dé en torno a lo que estamos concebiendo como un gran proyecto, ¿no? Levantar las banderas del indigenismo en este país, en todo este territorio, para realmente encauzar las verdaderas luchas de los pueblos originarios. ¿Desde cuándo nace la iniciativa? ¿Cuándo se formó? Bien. ¿Cuándo fue la toma de protesta? Bien. En este Supremo Consejo Indígena convergen mujeres y hombres que por años, muchos años, han venido dando de manera aislada y han venido proponiendo también de manera aislada la urgencia de que esta parte de los pueblos se organice. Y entonces aquí nos encontramos diferentes mujeres y hombres provenientes de diferentes experiencias humanas, cívicas, y por qué no decirlo, ojalá ahí no vaya por allá a haber una crítica, porque también esas experiencias políticas que luego se da dentro de los Obviamente. niveles de la mexicanidad, que también están presentes. Y entonces nos encontramos con quien tiene más de 50 años en esta parte, siempre abrevando de esa filosofía y conocimiento de los abuelos. Hay quien tienen 30, 20, 10, etcétera, pero han andado solos en este camino tan difícil, en este camino de rostros y corazones, que yo lo veo llamar rostros porque los corazones como que ya andan muy dispersos, ¿no? Nada más los rostros. Y entonces, si aquí convergemos este tipo de mujeres y hombres, justamente estamos también con un propósito, ¿no? ¿Y cuál es ese propósito? Que florezca la humanidad en un solo rostro, en un solo corazón y en un solo pensamiento. Pluricultural, pero en un... Exactamente, esa es la parte. Y nos conocimos en el 2015, tuve la oportunidad de asistir a algunas reuniones y conocer a parte de los abuelos. ¿Sí? Y en esas reuniones en las que yo me vi, escuché algunos comentarios de gente que está inmerso en la mexicanidad y dando la batalla desde su trinchera, grande o chica, pero está opinando. Y le escuché decir que, pues ojalá esa reunión, en donde había más de 40 líderes y abuelos, que ojalá esa reunión realmente se sentaran las bases para iniciar otro nivel de organización, porque ya estaba cansada que cada año que se lo convocaba, siempre decían, no, ahora sí hay que hacerlo, ¿no? Ahora sí vamos a hacerlo. Y dijo, esta es la última reunión que yo vengo, y si no hay nada, yo me retiro. Y seguiré en mi trinchera,
Obviamente no me aparto de este movimiento, pero seguiré. Y es cuando yo propongo, en una segunda reunión, que tenemos que avanzar y constituir una organización de largo alcance democrático y de largo aliento pluriétnico y pluricultural. Y ahí solté por primera vez el nombre de cómo tendría que ser esto. Y eso les pareció interesante, pero lo fuimos consolidando, y el 12 de marzo de 2017, es decir, del año pasado, llegamos ante un notario público para depositar nuestros estatutos y que se iniciara el proceso de constitución, legalmente. De que se constituyera legalmente. Es decir, que somos una organización muy joven, pero a su interior hay gente de mucha experiencia. Y con una trayectoria muy larga. Impresionante. Por ejemplo, estuvo con ustedes aquí en un programa que vi con mucho interés, Maricela Ugalde sí, claro. Velázquez, la abuela Maricela, Sí. que yo conocí Saludos. en un evento Saludos de a la abuela, maestra. de donde estés, saludos, y por encargo y mandato de la Asamblea, ella es la secretaria general del Supremo Consejo Indígena Mira. Pluricultural. Sí, la maestra. Disculpe La que le maestra. interrumpa. Tenemos ahí la página del Supremo Consejo Indígena en Facebook, porque por ahí podemos también compartir algunas fotografías. El Supremo Consejo Indígena Pluricultural Mexicano, ¿verdad? ¿O Sí. cómo lo tienen agregado en Facebook? No lo tenemos así como una página así, Es como... sino simplemente por municipios. Por ejemplo, está el Supremo Consejo de Cuautitlán Izcalli, el de Malinalco. Ya se van... Sí, porque esta parte la estamos trabajando mucho para que quede una página ya que no tenga modificaciones, porque de repente somos muy sujetos, ¿no? Somos muy buenos luego para criticar y para decir, no, pues a estos amigos les falló tal. ¿Cómo fue concebido el nombre del Supremo Consejo Indígena Pluricultural Mexicano? Y quiero compartirles que el término mexicano fue como que término de polémica, porque decían los hermanos de Oaxaca, los mixtecos, Sí, nosotros... y dijeron, no, yo no soy mexicano, yo soy mixteco. A mí no me digas que soy mexicano, por el origen de la palabra. Y tú eres oaxaqueño, Yo soy Eres oaxaqueño. mixteco. Zapoteco. Entonces, dile a un hermano de Sinaloa, Sí. de los pueblos mayos, pues que obviamente es mexicano, por estar en el territorio mexicano, pues sí. No, pero yo tengo mi identidad Claro. como etnia Ujú. y no te acepto. ¿Cómo unirías? Sí, ¿Cómo lo unirías? por eso Anahuaca, dice sí. pluricultural, pero ¿cómo se uniría? Anahuaca. Consejo Anahuaca. Así es, ¿sí? Sin embargo, esto fue polémica, pero dijimos, bueno, de alguna manera en territorio mexicano estamos y así se va. Y por supuesto que habrá gente que nos descalifique por el hecho de ver por qué supremo, porque en esta parte del conocimiento es donde debemos de aprender de quienes han tenido un gran recorrido por esta parte, de los que están presentes, de los que se nos han adelantado y yéndose a otra parte de esta cosmovisión, Gracias. ¿no? Sin embargo, pues es lo que realmente tenemos, ¿no? Y que nos permite ir compartiendo la palabra y sumando sobre todo, ¿no? Hay un término que a mí me gusta mucho, la unidad en la diversidad. Sí. ¿Qué tan Sí. diverso podemos ser Claro. que no nos permita justamente buscar? En este país, de los 12 o 13 millones de indígenas que hay en diferentes etnias, oficialmente pues el gobierno federal reconoce que hay 62 etnias, o 63. Eso dice la parte oficial Sí. de este gobierno. Pero ¿qué dice la parte académica? La UNAM tiene un estudio en donde son 68. Otros Y además es una más, fuente, digo, fidedigna, es una sí. fuente Y confiable. confiable. Y la reconocemos también. Pero también hay otra parte, una fuente, que se habla de los movimientos de los pueblos que llevan registrados más de 400 etnias. Es decir, ¿cuál sería
una de las formas que este Supremo Consejo Indígena pudiera dar la lucha, abrir los espacios para que entrarle en estas partes de la Cámara de Diputados Federal, para entrarle con una propuesta y con documentos, decirle, ni son 63, ni son 68, son esta cantidad. Exacta. La que sale. Y además les pedimos que se abra esta discusión para que se reconozca no solamente a las etnias, a todas las localidades de este país en donde existe población indígena. Yo soy del Estado de México, de Metepec, y allí en la plática y en temas que hemos entrado con los diputados, sobre todo quien tiene la Comisión de Asuntos Indígenas, decimos, de los 125 municipios, el gobierno solamente reconoce a 43 municipios de los 125. Solo 45. Solo 45. A 45. Solo 43 de los 125. Eso quiere decir que son 82 municipios en donde no le reconocen justamente ese origen de los pueblos. Y vaya que son... Muy graves. Muy grave. Y no existen para ellos. Por ejemplo, Tlalnepantla. Que es tan grande y tan... pero y además, ¿quiénes se fuerte. asentaron ahí? Sí. ¿No? ¿Y por qué recibe dentro de su toponimio la tierra del medio? Porque además ahí significaron momentos importantes de las culturas que se dieron ahí. O Tumba, donde la historia nos registra, ¿no? Una gran batalla, la batalla de Otompan, ¿no? Y no lo tiene el gobierno del Estado de México considerado como un pueblo originario, ¿no? Villa del Carbón, bueno, Atizapán de Zaragoza, en donde ahí se da una mezcla importantísima, de Atizapán de Zaragoza, en donde ahí convergen muchos grupos de todo el país. Hay mazaguas, hay otomís, hay pues sí, triquis, hay pluricultural, y no lo tiene... Una tula. ¿Sí? No lo tiene considerado dentro de los municipios o territorios indígenas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Pues justamente abrir esa parte, dar la batalla y iniciar un movimiento para que se reconozca a ese territorio, a todos los 125 municipios, como territorios indígenas. Esta es una lucha, digamos, continua, pero lo más importante es que queremos llegar con fuerza. Y organizados. Así es, organizados. Y de esta manera, pues bueno, plantear lo que tenga que plantearse ahí, sin olvidar lo más importante, que es la parte de la organización hacia abajo en las comunidades. Es muy diferente. Sí. Es muy diferente vivir en una comunidad indígena que crear comunidades indígenas. Claro, en la ciudad. Este es importante. Es lo que comentaba cuando tuve la oportunidad de ir a las comunidades a dar el trabajo social de dentista, que me quedaba por allá en cada lugar una semana, 10 días. Ahí lo vives sin siquiera preguntar, tú estás viendo, te integras, lo estás viendo de realidad. Claro, sí, totalmente. Así es. Sí. Ahora bien, para no perder en este sentido el contexto de donde estamos ahorita en la plática, porque ¿qué vamos a hacer si son 12, 13 millones de indígenas en este país y el 87% son mestizos? ¿Qué hacer a través de una política o a través de un gran movimiento para poder llamar la atención de esos tantos millones somos 120, 30 millones de mexicanos, y así en esa proporción, cómo diseñar, ¿no? un gran movimiento que también involucre a todos los mestizos de las grandes ciudades? ¿Cómo? Pues hay temas muy importantes que son la ecología, es el medio ambiente, son regresar a las prácticas de producción como pudieron ser hace, el término permacultura, que tanto se trabaja en las comunidades, en varias, en el sur, en el sureste. Y la permacultura es un término tan viejo
que quiere decir permacultura, la cultura de la permanencia. Y es la permanencia de los seres humanos en este planeta. No, pues nada más. Nada más y nada menos. Nada más. Y por eso los abuelos, que la permacultura la vienen trabajando en diferentes estados y comunidades indígenas, es impresionante todo el respeto que tienen hacia la madre tierra. Devolver el equilibrio ecológico y sobre todo buscando esta parte de equilibrio, pero a través de los ecosistemas. Entonces allá hay cosas muy interesantes que también debemos decirles a los compañeros de las ciudades, de la manera en que ellos también pueden producir su alimento con una práctica muy sencilla que es la permacultura. En el Supremo Consejo Indígena tenemos 56 que le llama el objeto social. Y el primer postulado de este Supremo Consejo Indígena Pluricultural Mexicano, amigos, es la defensa de la tierra, Sí, de la madre tierra qué y de la importante. vida. Y de la vida, pues sí. El segundo postulado es la defensa de los recursos naturales, privilegiar su uso y potenciarlos para que puedan seguir siendo fuente de alimentación para las generaciones futuras. Pero también hay temas importantísimos que nos hablan de salud, nos hablan de educación, nos hablan de la manera en que podemos implementar proyectos no solamente productivos, sino de transformación y de comercialización. Es nuevamente en este andamiaje horizontal de las comunidades rescatar el concepto del tianguis, Sí. el concepto de la milpa. La milpa antes, con nuestros abuelos, entonces era producirla y de ahí, a través de prácticas sin utilizar venenos, ponerle herbicidas, insecticidas, era que esas hierbitas que son para la agricultura moderna, son malas hierbas, eran fuente de alimento, ¿no? Pues para una población, Sí. para toda la población. Rescatar esos términos. En Chiapas, con nuestros hermanos de Chiapas, que son del Supremo Consejo, nos comparten las experiencias del mercado justo, economía solidaria. El hecho de crear, ya tener su propia moneda en las comunidades, intercambiar. Y ya en cada estado sí tienen esa manera ellos de ir produciendo, de ir intercambiando, de ir viviendo. Y existe además. Claro, no, y es buenísimo. A mí me tocó ver en Songolica, el día del tianguis, hacen del intercambio, el trueque, y mi pregunta era, ¿cómo saben qué es lo justo? Yo te doy mi canasta y tú me das chiles, ¿cuál es lo justo? Entonces lo justo es que, bueno, ahí, en ese lugar en específico, esta canasta es de este tamaño, entonces yo te doy mi canasta y el que tiene chiles, porque quiere la canasta, la va a llenar de chiles lo que le quepa a la canasta. Okay. Entonces ya yo me quedo con los chiles de esa que le caben a la canasta y él le doy la canasta. Entonces tienen sus medidas, tienen su forma de hacerlo justo y todos quedan contentos y no necesitan el dinero. Claro. No necesitan la moneda. Así es, y lo que crean ahí es una especie de moneda de papel, el tumin, el tumin. Sí. Y ya, solamente es válido en esas comunidades. Ya en la ciudad y eso ya. No, pero ahí funciona, ¿no? Claro, y eso es lo una moneda importante, alternativa. que funcione. Claro. Y eso ya le está llamando mucho la atención al gobierno de que a ver qué está pasando, ¿no? O sea, y la tendencia del gobierno es destruir nuevamente esas formas de esa práctica económica que hay de la gente que produce y la gente que consume. Cuando nosotros entregamos un chicahuastle, mal llamado bastón de mando, porque ese término está hispanizado, lo del bastón. Sí. Realmente es un chicahuastle. Sí. Cuando nosotros hacemos una ceremonia en un territorio, municipio, convocamos a quienes tenemos que convocar. No son eventos políticos, sino simplemente convocamos a la gente de las comunidades. Por supuesto a líderes de las comunidades. Sí, esa iba a ser una de mis preguntas, Por que supuesto. cómo es la relación con los políticos o En representantes políticos. Sí, cuando nosotros hacemos una ceremonia,
ahí sí echamos mano de este discurso de que con fundamento en el artículo 2 de la Constitución, bla, 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 le invitamos para que nos acompañe a la entrega de, etcétera, etcétera. Le enviamos el oficio al alcalde de esa localidad, es decir, le enviamos un oficio al gobierno civil, Al civil. que de una u otra manera lo elegimos, ¿no? Porque además somos ciudadanos Claro. y pues tenemos que votar por quien más nos gusta. Pero lo invitamos y solamente le pedimos, porque además somos muy educados, les pedimos el espacio y su asistencia, nada más. Como son políticos, de inmediato se imaginan que es un evento de carácter político, que algo andamos haciendo, y hay algunos que nos ofrecen, bueno, pues el presidium y el templete, y nosotros decimos que no, porque no esa es la parte, no es No, las show, formas. Sí, ahí están. no es show, incluso aquí se ve Sí. la entrega de un chicahuastle. Ahí conocí a la abuela Marisela, justamente en ese evento, ese es del 2016. A la abuela tengo de conocerla de abril, Ah, poquito tiempo. poquito hacia acá, ¿En serio? pero fue Pero una ya todo situación lo que han también trabajado. que se dio de manera impresionante. ¿Y por qué razón le enviamos un oficio? Porque de repente los políticos se quejan cuando uno va a solicitarle algún servicio, etcétera, sí, pues además quiénes son, hicieron un evento pero no me invitaron, Claro. es decir, nos niegan. Mm. Y entonces ya sacamos nosotros el oficio y decimos, a ver señor, sí lo invitamos, ¿eh? Y aquí está de recibido, y además, porque conste que lo invitamos, le compartimos. Quizás este sea un pretexto, o viese como un pretexto para nosotros, ¿no? Seguir avanzando en esto. Normalmente los políticos dicen, seguramente es una organización más que están acostumbrados a venir a pedirnos, y si no les damos, nos van a venir a patear Sí. la puerta a exigir. No, nosotros decimos que con el gobierno civil y el gobierno civil tenemos que ir organizándonos y compartiendo experiencias, ir creando incluso nuestras propias formas y esquemas de organización económica, ¿no? Y social. Económica, bueno, económica, social, ¿no? Importantísimo. ¿Y cuál es ese factor? Justamente, ahí sí rescatar del artículo 2 constitucional, la cacarera autonomía de los pueblos originarios. Porque de acuerdo a la autonomía, tenemos el derecho de organizarnos, nuestros usos, costumbres, tradiciones, normas e instituciones, y ahí sí hacer valer la autonomía dentro de nuestros pueblos. Que tenemos amigos que son políticos profesionales dentro de los partidos, no lo podemos negar. Sí hay. Digo, tenemos amigos como todo mundo, De ¿no? cualquier partido de cualquier político. partido, no estamos peleados con esa manera, o de esa manera. De alguna forma, nosotros votamos para que lleguen quienes quieren que lleguen. Claro. Y además no le apostamos a que nuestro amigo, siendo mucho, va a hacer algo por nosotros. Lo descartamos por completo. Pero es un ejercicio que hacemos. Pero al interior de acá sí estamos organizándonos, preparándonos, porque en este país tenemos que hacer muchas cosas. Para los pueblos originarios, para los dueños de los territorios, que vienen siendo despojados y además los han asesinado por tiempos y generaciones indefinidas. Yo quiero aquí en esta parte, si me lo permites. No, adelante. Oliver, si me lo Puede permites. hablar lo que guste, siempre y cuando Todos sea los verdad, micrófonos son todo lo que desee. Tuyo, Bien. hermanito. A finales del siglo XX y a inicios del siglo XXI, me refiero a 1999, que marcó ese parteaguas, los movimientos indígenas, cómo empiezan a mostrar el rostro, y son movimientos meramente locales, muy locales, pero que traen en toda su historia esa demanda por su territorio que es de ellos, territorio que ha sido despojado.
Y aquí ha habido innumerables asesinatos, homicidios de los líderes que defienden el agua, que defienden el bosque, que defienden sus recursos naturales. Y nada es comparado con los asesinatos y las muertes de los líderes sociales de los 50 hacia acá. Es decir, esa lucha por la demanda del territorio y la defensa viene desde el momento de la invasión, en que este pueblo, esta gran nación, fue invadida. Y entonces esas luchas que no conocemos, que en las ciudades no se conocen, y solamente a través de los periódicos, los que de alguna manera logran comunicar, como el caso de la hermana Guadalupe, Lupe, de Michoacán, ¿sí? Hace poco una guardabosques que fue asesinada. Pero que si ustedes ven y le dan seguimiento a su currículum de la hermana Lupe, me se lo hizo con nuestros hermanos de esa parte de Michoacán, de Chenaló, que fue originaria de ahí, además ahí mostró ella mucha combatividad. O sea, ¿por qué fue asesinada? Sí, pues no es necesario hacer grandes búsquedas y demás, pues fue por la defensa de su bosque, porque era la única mujer de tantos hombres que hay ahí que era parte de este círculo de guardabosques. No hay más en el tiempo de quienes... Qué increíble, ¿no? Es decir, esa parte. Y esa parte para nosotros es interesante, sí. Porque además necesitamos darle rostro y así luz pública a quienes están defendiendo la parte. Ustedes conocen Malinalco, y cerca de Malinalco hay un municipio que se llama Cuilan. El año pasado, bueno, desde 2016, asesinan al representante de esa comunidad por defender el bosque. Y no hubo investigación, simplemente un accidente, pero fue asesinado. Y dijeron que era un accidente. Lo hereda el hijo, y el hijo sigue y continúa en la defensa del bosque de Cuila. También fue asesinado el año pasado, y los medios... Nadie dice nada. No hacen solamente los menor. habitantes de ahí lamentan mucho estas pérdidas. ¿Por qué razón? Pues porque obviamente son grupos delictivos, la delincuencia organizada, quien está entrando en esas zonas boscosas para terminar. De eso es justamente de los temas que hablamos dentro del Supremo Consejo Indígena Pluricultural Mexicano. Y si este es un referente del Supremo Consejo para organizar hacia la parte de esas sociedades indígenas de todo este país, estamos estirando la mano, y bienvenidos todos aquellos hermanos que comparten esta lucha por la defensa del territorio. Los movimientos sociales finalmente son los movimientos mediáticos, pues que por mejoras económicas, es decir, en el caso de los obreros por mejor salario, en el caso de algunas comunidades, pues porque no hay servicios, y se mueve la sociedad en general, ¿no? Y lo importante es que para que no emigren a las grandes ciudades, ¿verdad? Que sean autosustentables, claro. Que eso es lo que se persigue también. Así es. Allá en la parte, ustedes han pasado en la autopista México-Toluca, conocen la Marquesa, y de la Marquesa allá hay una zona también turística que se llama Salazar. Pertenece Salazar a una comunidad de Coyoacán. Y sí es visible porque es la laguna de Salazar, bajando en la Marquesa. Pues hoy hay un movimiento de organización por defender ese territorio ancestral de Salazar, porque ya fue vendido en un proceso muy oscuro, fue vendido para que se construyan zonas habitacionales, residencias, ya más en ese entorno. Como cuando en Tepoztlán, ¿no? Que iban a hacer el club de golf, algo así. Sí. Entonces, aparte que es muy complicada, necesitamos nosotros, y además los tenemos, son parte del Supremo Consejo Indígena Pluricultural Mexicano, abogados, gente que está especializada en esta parte, porque lo legal lo atacamos con lo legal. Claro, como debe de ser, ¿no? Con argumentos, con conocimiento, ¿no? Así es. Y nuestra organización, como lo mencioné, de largo alcance,
pluriétnico y pluricultural es justamente lo que nos va a permitir a nosotros tener una nueva identidad. Este país necesita tener una nueva identidad nacional, y es a través de la conciencia de los pueblos originarios. Sí, que ellos también retomen esa conciencia para que no quieran salirse de su pueblo también sin luchar. Así es decir, de los abuelos que están muriendo, los abuelos, y se están llevando su conocimiento. Sí. Algo tenemos que hacer ahí, porque me ha tocado la experiencia de platicar con abuelos y traen aquí su carpetita, traen su libreta y dicen: aquí traemos la historia de mi territorio, de mi pueblo, pero mis nietos y mis hijos, este asunto no les interesa. Sí, bueno, pues entonces compártelo, abuelo. No, me lo llevo. Y bueno, ahí estamos haciendo todo un esfuerzo para que lo compartan. Para que lo compartan. Es una herencia ancestral. Y le den salida a su conocimiento. Sí, pues que tengan mucho éxito, que se cumplan todos los propósitos que tienen en mente. Y le podría decir al público dónde lo pueden contactar, por favor, por dudas o por otros representantes que quieran buscarlo o simplemente enterarse de lo que están haciendo. Bien, tenemos oficinas en todos los municipios y en este proceso, estas oficinas son los domicilios de quienes tienen la responsabilidad como jefe supremo o jefe supremo. Este término también está así como que polémico, ¿no? Ser jefe supremo, etcétera. ¿Y quién les entrega a ustedes esa autoridad para dar? Pero es una figura que permite distinguir entre una autoridad civil y una autoridad de pueblos originarios. Entonces son en los municipios, pues en el caso, la abuela Marisela es jefa suprema del territorio de Tlalnepantla. Sí. Y su oficina tiene obviamente en su casa. En su casa, perfecto. En el caso de dónde está la sede del Comité Ejecutivo Nacional, en la ciudad de Toluca. En la ciudad de Toluca hay una calle que se llama Villada, el 108, y es las oficinas que generosamente nuestro presidente del Consejo de Ancianos a nivel nacional, Gabriel Zetamol, que es un abogado, es notario, con él tenemos registrada la organización. Perfecto. Y mi estimado Gabriel, si nos estás escuchando, si nos estás viendo, quiero decirte que esta pregunta pues es muy importante porque es el espacio que nos has permitido ocupar como oficina. Bueno, pues ahí nos podría repetir la dirección o algún teléfono también. Claro, es la calle de Villada, número 108, en la ciudad de Toluca, que es el centro histórico de Toluca. Es un personaje muy conocido en Toluca, es notario, es abogado, pero para nosotros también en la parte del Güey Tlatocan es quien preside el Consejo de Ancianos. Muy bien. Porque además ha encontrado en nosotros eso que él buscaba, este camino en donde lo lleve a conocer otros rostros y saber su identidad, como muchos de lo que nosotros queremos saber de dónde provenimos, ¿no? Pues así es. De dónde provenimos y cómo nos podemos organizar y continuar. Y continuar ese bagaje cultural, ¿no? No dejarlo como decíamos ahorita en el coche, como si fuera pues algo de show, ¿no? Sí, nada más. Es que esta parte que tocas es importante. Y eso es otro tema porque sí es muy... y existe. Es la que más existe. Se ve como show nada más. Porque además ya es como que es moda ya lo de los pueblos, como que es folclore. Con los pueblos mágicos le dan otro sentido es darle ese formato neocolonial, ¿no? Pueblo mágico, órale, ve, visítalo. Y no estás rescatando realmente al pueblo, estás dando a Telo como dice, publicidad nada más, pero no realmente lo que no está rescatando la esencia de ese pueblo. Entonces, bueno, todo eso lo vamos a platicar contigo en el documental y para las más entrevistas. Amigos, y pues muchas gracias por estar en el programa Mundo Holístico. Por favor, ¿cómo le gusta que lo llamemos? Maestro, director, presidente o
abogado, ingeniero, ¿cómo lo llaman? Para que se dirijan a usted cuando lo busquen, por favor. Soy ingeniero y mi especialidad es la agronomía. Sí, Ingeniero agrónomo, eso es lo que es. Pero como luego ya tienen tantos títulos, digo, bueno, ¿cómo quiere que lo nombren? No sé, entonces, a trabajar ha trabajado mucho en el campo. En el campo, sí. De hecho, tuvimos una junta el otro día con temas escalofriantes. Sí. Nuestro lema, y el cual está registrado, que es la parte que nos da ese rostro: somos mano que siembra y voluntad que transforma. Ese es el lema del Supremo Consejo Indígena Pluricultural Mexicano. Está registrado y dentro de nuestros estatutos. Pues con eso pues a todos los consejos que se estén queriendo unir, queriendo hacer cosas, aquí hay gente que ya está que ya dieron los pasos y que tienen las cosas de raíz, ¿no? Entonces, pues, a unirnos a ellos que ya tienen el camino bastante mejor recorrido que nosotros, ¿no? Entonces, pues, Flor, ¿qué te puedo decir? Es el último. Ay, es el último de esta programa de la muchas temporada. Gracias, de verdad. No, muchas gracias, Oliver, por confiar decir? tu documental en este programa, en mi persona. Gracias a todas las personas que recorrieron Mundo Holístico, muchas a los gracias, 13 abuelos, gracias. Hermanito de producción ahí. Said. Que anda clavado, muchas gracias por el espacio. Y esperemos que haya otras temporadas, Oliver. Claro. De todo lo que estás documentando. Hay mucho que eres el nuevo tlacuilo, eres el tlacuilo de los tlacuilos actuales que vas a dejar así como enciclopedia. Como enciclopedia todos tus documentales y es cada vez es una responsabilidad. Pues felicitarte, Oliver, muchas gracias. Lo que ahorita estoy conociendo, Flor, felicitarte igual por esta oportunidad, este espacio, que bueno, deberíamos justamente de aprovechar, porque justamente se debe de conocer. Y me despido con una frase personal: luz en su camino y vida para vivirla. Muchas gracias. Buen camino y nos Oliver, veremos gracias. pronto. Mundo Holístico, bueno, las personas que siguen Mundo Holístico. Said, gracias, que ahora está en la producción, el director de Planeta 2013 está en la producción. Y pues nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Hasta pronto, amigos. Gracias, buen camino.